Aire, aire, estamos en la Tucumana de verano. Che, el flequillo, ¿qué onda? Ninguno de mis compañeros me va a avisar que estoy saliendo así al aire. Nadie. Siempre salís así al aire, Ana. Chicos, recién me veo. Tenía todo así, todo para el costado. Nadie me decía, che, Ana, Yo ¿cómo creía está que el era a flequillo? propósito. A mí también me parecía espantoso, pero yo pensaba que era a propósito. ¿Cómo? ¿Cómo repetime? Repito, yo dije, chicos, ¿no me van a avisar que estoy mal con el flequillo? Y mi compañero me dijo, ¿qué? Nada, no dije nada. Mejor me retracto. Ya vamos a ver el bar después. Yo pensaba que vos querías salir así de desastroso, dice mi compañero. Viste que las modas, yo no las entiendo. Ay, Dios. Bueno, está bien, yo igual te quiero. Yo entiendo, productor, que estás en tu mejor momento, sos el sex symbol, pero tampoco me tires abajo a mí. Che. No, por favor. Compañero, bueno, seguimos en la Tucumana de verano. Y qué lindo recibirlo a él, que es un amigo de la casa. El hombre que dice que nos va a hacer a nosotros salir de esta crisis. Ni Milei lo puede hacer con el país, pero él lo va a hacer con los trabajadores de acá Pero claro. y con todos los que nos están escuchando y mirando. Así que, atención, atención. Ya está el gran Julián Bernat, nuestro asesor financiero. Che, yo solo aplaudo que... Buen día. ¿Cómo Buen día, estamos, Linda. Julián? ¿Cómo estamos, Gaby. Juli? Che, ¿no tomaste el cafecito? No, Tómate estaba en el cafecito. proceso y bueno, contento porque lo veo a Lucas Bay. Claro, viste, volvió ¿Volvió? Lucas Bay, que un día se dignó a volver. Escuchá, no sé en dónde anduvo, pero está claro que vino revolucionado porque ni se peinó. Sí. Ni se peinó. Es que es una tendencia de acá, una tendencia. Una Yo estoy tendencia. con el productor también. Ah, claro, es generalizado. Vos me tenés que decir, no, Ana, sí estás peinada. No. Asumo que estaba bien lo que decía Gaby. ¿Que estoy un desastre? No, yo no dije eso. ¿Vos? Yo pensé que era un gusto. Y cosas que yo que era moda. Que Sobre estaba... gusto no hay nada de clip. Claro, por supuesto. Bueno, gente, esta soy yo, ¿qué quieres? O sea, lo de te Es presa, con todo de te presa paso por maquillador, todo acá, bueno, esta es la realidad. Esta es la ¿No te han realidad. puesto maquillador? Acá no. Acá no me pusieron ni Ah. peinador ni maquillador, no. Bueno, ¿No? Lucas puede cumplir esa función tranquilamente. Lucas No, va a vamos ser- a empezar a negociar al aire, Julián. Ya que León está de producto. Bueno, Luca va a ser... Es mi representante, Julián Bernat, así que Claro. cualquier cosa hablan con él, ¿eh? Al aire no, dice, bueno, al aire ¿cómo no. te ves, Lucas? Mi querido Julián. Bueno, tiempos difíciles. ¡Ey! Justo hoy venimos, el día de paro. Uy, con razón había poca gente circulando. Viniste rápido. Sí. Bueno, en estos tiempos difíciles, alternativas para salir adelante, para no caer. A ver, hablamos de un punto, Julián, la destrucción del capital y del trabajo, que mucho hemos escuchado en estos últimos tiempos. Sí, lo que veníamos diciendo que quizás en un primer momento del gobierno estábamos hablando de la pulverización de los salarios. ¿Y eso es un hecho o no es un hecho? Sí, es un hecho. Es un hecho. Pero hay algo también que también está pasando, que es la destrucción del capital. Y acá volvamos alguna vez que hemos hablado de lo que es el valor de tu empresa, ¿no? Claro. El capital. Dijimos que el valor de la empresa vos podías sacarlo básicamente por dos formas. Uno tiene que ver, una forma sencilla de tomar, es tomar el resultado operativo que gana la empresa, es decir, los ingresos menos los costos y gastos, y eso multiplicarlo por un múltiplo, de 2,5 a 5. Ahora, ¿qué está pasando con eso? Imagínate que el flujo ese del negocio, ¿qué está pasando? ¿Está aumentando o cayendo? Cayendo. Cayendo. Imagino que cayendo. Por supuesto que sí. Lo cual, el valor de la empresa, necesariamente, ¿qué pasa? Disminuye. Entonces, ese por un lado. Y si lo tomas, obviamente, también de manera lo que se hace metodológicamente para valorar la empresa, también está cayendo. Porque decíamos que era el valor actual de los futuros flujos de fondos. Descontado una tasa de costo de capital, pero básicamente el flujo de fondos ese va cayendo. Las empresas básicamente venden menos. Y todo, Y esto es todo está más generalizado. caro, o sea, a la hora de comprar y de... Exactamente. Ya te estoqueaste todo Entonces, lo demás, pero... existe la destrucción del capital y de los trabajadores. Y ahí es que viene un problema. Porque decíamos que esa ruptura de esa armonía de esos dos, lógicamente, no va a ser gratis. Porque generalmente... ¿Cómo es esto para los que nos están escuchando y no entienden mucho a lo que nos estamos refiriendo?
esa armonía, digamos? ¿Qué es esa armonía entre el capital y el trabajo? Porque se retroalimenta, ¿no? Vos para que una economía funcione se retroalimenta entre lo que es el capital y el trabajo. Entre los dos producen los bienes y servicios y la distribución. Pero se está destruyendo el valor del capital y también de los trabajadores. Entonces, claro, estamos en un círculo que es muy difícil podamos salir adelante. Entonces, consejo, porque yo hago evaluación de empresa y vendo negocios. ¿Es un momento para evaluar una empresa y venderla? Por supuesto que no. Porque el valor está muy bajo si hoy quisieras evaluarla. Pero esto ya no pasa solamente en las pymes, en las empresas grandes también, en cualquier empresa. Entonces hay una destrucción del capital y también de los trabajadores. Esa armonía se rompió, se está rompiendo, y entiendo que el paro en parte viene hacia eso, ¿no? Más allá es que incluso hay medidas, porque vos fíjate, que en esos trabajadores incluso seguimos viendo medidas que en teoría no iban a pasar, ejemplo, impuestos a las ganancias. Claro, lo mencionabas, Gabriel, al comienzo. Sí. O sea que volvemos a retrotraer para que paguen impuestos a las ganancias, que ya de por sí siempre estuvo mal, no es por este gobierno, siempre estuvo mal. Pero después de la fuerte devaluación e inflación que se está dando, el piso que están proponiendo es demasiado bajo. Estamos hablando de casi 1 millón de trabajadores que van a volver a pagar. Entonces, ¿a quién le está pegando? ¿A quién le está sirviendo? Dígame a alguien que le esté sirviendo. No encuentro, ¿no? Y eso, Bueno, No, pienso a yo, alguien no, o sea, así como es un mal Sí. momento para vender empresas o para tasar y vender, es un buen momento para comprar barato. exacto. Y ahí está. Exacto. o sea, y ahí está el que le conviene. El buitre de siempre. Sí, pero ¿capitales nacionales o extranjeros? Y calculo que extranjero. Claro. Y de ahí viene que dentro está- de, está de las abierto leyes, eso, ¿eh? dentro de las leyes, de la ley que va del DNU que se está mandando, está el hecho de la ley de tierras. Por Claro. ejemplo. Entonces todos los activos, incluidos los valores de las empresas, grandes incluso, están cayendo. Lo que estamos haciendo es, sorteando, es dejando un país barato para la compra de activos, pero un país caro para el día a día de la gente. Creo que Milei erró una sola cosa, entre otras, pero una clave. Él decía que iba a dolarizar los ingresos. Hasta el momento yo veo dolarizados mis costos, no mis ingresos. Hay un pequeño error de cálculo ahí. Entonces, no le Esos está sirviendo detalles. al capital, no le está sirviendo al trabajador. Entonces la pregunta es, ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirve este modelo? Y aparte, Hay a quienes, sí, lo acabas de mencionar vos. los extranjeros, sí, claro, porque lógicamente venimos a comprar muchísimo más barato cualquier activo que exista acá. Por eso incluso el mismo capital, yo lo decía el otro día, el mismo capital no le va a estar gustando. Porque imagínate que empresas muy grandes también valen menos. Entonces no le está gustando de repente que todo caiga. ¿Se entiende? Y pienso incluso en los banqueros, ¿no? Si hay por ejemplo, se está desalentando el ahorro y se está invitando a la gente a sacar el dinero de los bancos, por ejemplo, ¿no? Los banqueros nacionales. ¿Están contentos o no con este tipo de medidas? Y pienso en la banca internacional que hace No, un rato lo quiere que pasa es vender. que se pasó de un extremo al otro. Ujú. Como decíamos siempre, el Estado, a través del Banco Central, y así funciona en todo el mundo, es lo que le asegura el retorno de las ganancias de los bancos. Hoy no estaría pasando. También a los bancos no le está cerrando. Claro. Pero los bancos se van a acomodar. ¿Por qué? Porque, como dijimos, Son socios. son socios y por eso es que se piden ayuda y además hay una corriente fuerte que es lo que va a hacer, que lo decía el otro día, el Fondo Monetario cuando termine de cerrar, una de las cosas que le va a pedir que las tasas reales esas cambien. Claro, ahora tenemos baja la tasa, por ejemplo, Exacto. de los plazos fijos, por ¿Le ejemplo. va a pedir que levante las tasas? Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que pasó en el proceso, no sé si se acuerdan, de Toto Caputo con Macri? Las tasas vos tenías demasiado altas y el tipo de cambio crecía a menor nivel. Sí. ¿Qué pasó? Fondos extranjeros compraron muchos dólares y de repente, en un momento, ¡pum!, se fueron todos. Fueron. Y ahí es cuando se devalúa fuertemente en ese momento. Eran los llamados capitales golondrina, ¿no? Exacto. Invertían por un Exacto. poquito tiempo y se llevaban una tasa de interés muy alta y se llevaban. Sí, ¿Quién se llevó toda esa plata? Que es mucho. muchísimo. Es Casi muchísimo. todo el préstamo. Claro, todo Claro. el préstamo. ¿Quién se la llevó? Un par de capitales concentrados de afuera. Entonces, El fondo va a pedir que propiciemos condiciones similares totalmente. para que pase lo mismo otra vez. Porque la plata vuelve. Imagínate que la plata salió como un préstamo, pero la plata vuelve. Se la devolvió.
¿cuál es el problema y la mala praxis en ese momento? Y eso no es menor. La mala praxis de ese momento fue que vendieron todos los dólares cuando estaba a 15 y después devaluaron. Se suponía que si vos tenías semejante demanda de dólares, el tipo de cambio, ¿qué debería pasar? Empezó a aumentar. Claro. Pero lo mantuvieron hasta que se sacó toda la plata significativa. Eso es una mala praxis. Entonces Caputo tiene que arreglar. ¿Te acuerdas que en la campaña decía que Massa tenía que arreglar lo de Massa? Claro. Caputo Sí, tiene que arreglar las cuestiones que él hizo. Una, que es el fondo. Otra que tiene que arreglar, que la gente por ahí no se olvida, es la LELIC. Ah, las famosas Porque leyes. esa LELIC fue para hacer esa timba. La pregunta es, ¿quién lo tiene que arreglar? Porque dicen, ¿no? Dejaron una pesada herencia y todo ¿La lo demás. casta? Pero Caputo tiene que arreglar los problemas que él generó, porque las LELIC surgieron por él. Sí. El problema del fondo surgió por él. No por él, digo, él estaba a la cabeza como responsable. ¿Y quién estaba de presidente del Banco Central en ese momento? Era Sturzenegger. Sturzenegger. El que ¿Quiénes armó son los ahora. dos? El que armó de todo esto. La gente no Sí. tiene memoria y no tiene ni idea, se me hace. Pero los dos que generaron gran parte del problema que hoy tenemos son los que conducen Claro, formal e Federico informalmente. Sturzenegger, el asesor, Claro. Sí, digamos, sí. colaborador del actual presidente Milei. Y ese, Que ya estuvo también en el mega canje de la Rúa, ya tiene un largo historial de, Claro. desacierto de una manera muy elegante de decirlo, en realidad. son lo mismo de siempre Ujú. en materia de cosas. No quiere decir que todos hicieron bien. ¿Había que pagar la ineficiencia del dinero? Por supuesto que sí. A esta magnitud y haberle traspasado todo el costo de esa ineficiencia del dinero de tantos años, le están pasando solamente a la gente. Y le están pasando a la gente, estamos hablando del 80-85% de esa gente que no la puede pilotear tanto. Ujú. Hay una porción que sí la puede pilotear, Claro. porque incluso la timba sigue existiendo. Es decir, el resultado financiero, si vos hubiese invertido ayer, justo subía. En diciembre habíamos dicho que compremos los instrumentos que tienen que ver con el G30, L30. Bueno, eso subieron un montón. Y hoy la brecha está más del 50%. Entonces, acá viene, y creo que en parte ya se va generalizando el hecho de que no sé a quién le sirve y cuál sería, por qué estaríamos por sufrir ahora, cuál sería el camino para que sinceramente dejemos de sufrir. Pero se hacen notas, ¿viste? Y la gente, ayer escuchaba una persona que decía, estoy dispuesta a no comer más o menos, ¿no? Pues sí. Bueno, ya que hablamos de la gente. Solamente el alguien tema que sí sala- come puede decir eso, ¿no? Alguien que sí come. Claro. puede decir Totalmente. Y decían que el paro un poco estaba apresurado, eso. ¿no? Estaba un poco apresurado el paro porque lo cierto es que los paros tardan más tiempo en hacerse. Y hoy estamos con un paro y lógicamente voy a decir, che, no es rápido. Pasa que las medidas de Milei fueron de shock. Claro. Si usted estaría haciendo gradualismo, vaya y pase. Pero las medidas son de shock. Estamos hablando de rifar muchas actividades que costó durante mucho tiempo esa armonía entre el capital y el trabajo. Y que de repente quieran totalmente romperla de un solo saque, no, obviamente es cierta resistencia. Igualmente, la gran probabilidad de éxito en el malestar social no va a venir por el paro. No va a venir por el paro. Va a venir, lógicamente, cuando en un momento la gente entienda que no le sirve a nadie y que solamente... Que la plata no te alcanza, porque también es una realidad con el tema de los salarios. Los salarios, y ahí tenemos un problema que yo creo que en 2 meses, en un mes, 2 meses vamos a tener problemas. Si vos querés recuperar el salario, porque eso es lo que hay que hacer, la pregunta es, ¿quién tiene que pagar el aumento a los empleados? Y el capital. El capital. Sí. El capital se está destruyendo. La pregunta es, ¿y quién concentra ese empleo? Las pymes. Pregunto, ¿cómo vamos a recomponer el salario? Porque a mí la pyme, el flujo ese, cada vez me está bajando más. Tengo un tiempito, no tengo un montón de tiempo para poder decir, no, sigamos ajustando, ¿no? Entonces, Aparte las ventas bajan. ¿cómo lo van ¿no? a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, claramente no le está cerrando a nadie y el capital tiene que tener la espalda después para poder hacerlo. Pero si vos le destruís, no vamos a tener cómo recomponer los salarios.
Sí. Entonces... No, y además era es un tiempo. círculo, por supuesto que si los salarios están muy abajo, el consumo disminuye, bueno, es todo el círculo que Toda va la hacia el cadena. mismo, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, el capital y los trabajadores apoyaron esto. Más de la mitad, sí. Obviamente, ¿quién fue el igual, el gran ganador de las elecciones? ¿Quién fue? Y la verdad, no sé quién, Macri, por ahí, qué sé yo. El capital internacional. Está en definitiva, por ejemplo, el partido de Macri. Sí. Sí. ¿Llegaron a votarlo nuevamente? Macri no gobierna más. Claro. Sí. Salió tercero. Milei, ¿vos crees que dentro de 4 años alguien lo vota de nuevo? Y la verdad, yo ya estoy sorprendido en Argentina No. con muchas cosas. Yo creo que es muy difícil imaginarme incluso cómo se sostiene esto, cómo llega a los 4 años, porque de esta manera es muy difícil. Ahora, ¿qué votó la gente? Y yo no creo que haya votado esto, ¿no? Por más que había... No, está muy bien la gente. Lo que pasa es que el cambio siempre es bueno, ¿no? El cambio genera cierta esperanza y está perfecto. Pero lógicamente tenemos una persona de presidente que yo nunca lo sentí, mira, nunca lo sentí. Nunca lo sentí. Mirá que yo sigo generalmente la política económica y política porque, nada, me gusta. Él está encerrado, yo le doy la derecha a él. Él cree que es el método. Está convencido. Él está- Claro, yo le doy la derecha a él. Él necesariamente él cree que es el método. Pero ¿dónde te das cuenta que está totalmente errado? Va a Davos, a la reunión, y le quiere decir al occidente que somos socialistas. ¿Qué parte no entiende? El socialismo, entendemos que el socialismo es cuando la economía una las quiere planificar completamente. Ahora, los estados capitalistas, por eso yo digo que no entendió el principio del capital. El capitalismo tiene uno de los pilares clave tiene que ver con la propiedad privada. Les pregunto, ¿quién garantiza la propiedad privada? Y el Estado. Totalmente. ¿Y el Estado para subsistir qué necesita? Y necesita, por supuesto, ingresos. Impuestos. Impuestos, claro. Él no cree en el Estado y en los impuestos. Sí, es Pero, anarquista, ¿no? pero quiere garantizar la propiedad privada como principal del capitalismo, Ujú. lo cual no cierra. Y ahí es lo que no sabe la gente por las dudas y se lo digo. ¿Quién banca la propiedad privada? El Estado. Bien. Los impuestos vienen de toda la sociedad. Sí. Sí. Y estamos en un tiempo donde el capitalismo es el eje y es la propiedad privada, Ujú. pero ¿cuántos tienen propiedades? Pocos. Poco, sí. Es raro. Es una cosa paradójica. Sí. Pero cuando vos pagás impuestos, parte se destina para esa Claro. resguardo de la propiedad privada. Sí. Hay mucha gente que paga impuestos y no tiene una sola propiedad, que es el grueso. Sí, la mayoría, sí. Entonces la pregunta es, él no entiende que por eso el occidente, en parte, el capitalismo, es en parte regular para que precisamente exista la propiedad privada. Y él le quiere explicar a los multimillonarios del mundo Ujú. que en realidad el capitalismo, de este lado, estamos haciendo socialismo. Ujú. Más errado, imposible. Sí, sí. Pero entiendo que él igualmente le doy la derecha porque él cree que es así. Ujú. Entonces, y por eso se contradice. Porque se iba a cortar un brazo cada vez que sube un impuesto. Sí. No sé cuántos brazos tiene el vago. Ya no sé cuántos brazos tiene el vago porque la verdad que... ahora la pregunta es ¿por qué? Porque sabe que necesita del Estado. Por supuesto. Entonces la pregunta es, nada, ¿cómo cierra? Ni él en su ideología, y eso es lo que decían, que cuando la realidad, una cosa es la teoría, la realidad la va superando. Ujú. ¿Y qué va a tener que hacer a los empleados que ganan 1 millón? Ponerle de nuevo impuesto a la ganancia. Ujú. Y vos decís, ¿por qué hace eso? O sea, Porque lo ¿se necesita. quiere cortar un brazo el vago? No creo. No, no. No creo que se quiera cortar. De hecho, él votó para la derogación de esa ley. Sí, Ahora, ¿vos decís no tiene opción? Sí, por supuesto que tiene otras opciones. claro. El Estado ¿Cuál tiene, sería, por ejemplo? El Estado tiene muchísimas opciones a quién cobrarle. Incluso los países de primer mundo capitalistas, en serio, dicen lo siguiente. Ellos mismos, los más grandes, dicen, cobré más a mí. Ujú. ¿Por qué? Porque saben, no porque son buenos. Porque el capitalismo, su pilar es la propiedad privada. Imagínate que no existe Estado y no existe impuesto. ¿Vos vas a ser dueño de tu propiedad? Claro, no lo puedo sostener. O No sea, lo puedes sostener. claro. No ¿Cómo, lo de- puedes- cómo defiendo? Te cómo usurpan defiendo- el terreno que compraste. Tenés que ir a la justicia que lo desaloje, Claro. ¿no? Sí, eso es Estado.
Bien, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, sí, sí. La pregunta es, el capitalismo tiene que tener esa relación y armonía entre los dos factores. Yo soy un defensor del capitalismo, ¿no? Ujú. Para mí, con este método y lo que él piensa y como él lo piensa tan raramente, está en peligro. ¿Por qué? Porque confunde algo clave. Confunde lo que es el capitalismo con el libre mercado. Confunde, y no es así, son cuestiones totalmente distintas. Ahora, ¿yo estoy errado? No, así funciona el mundo, con regulaciones para que exista ese equilibrio. Obviamente, cuando te pasás de regulaciones, vamos camino al socialismo. Sí, Sí. tenemos acá un... Yo, Julián, te quería hacer una consulta. Quizás esta diferencia que hay entre lo que vos decís en los países del primer mundo y demás, que dicen, bueno, que haya impuestos progresivos, Sí. a diferencia de acá, no tiene que ver con el hecho de que son países que tienen industrias nacionales que buscan trabajar en otros países y acá, digamos, es un país con muchos recursos al cual quieren llegar esas industrias nacionales y el presidente que tenemos está entregado a esos mirá. capitales internacionales. Mira, muchos años pasó lo siguiente. Calcula lo siguiente. ¿Cuál es nuestra principal, dentro de nuestro esquema productivo, cuál es nuestra principal actividad? La agrícola. La agrícola. Imagínate que la parte agrícola compra toda su maquinaria, herramientas, todo. Ujú, ¿De dónde viene? De afuera. ujú. Claro. Salvo cuando alguien le dijo, no voy a decir quién, mirá, si querés vender un tractor, tenés que poner una fábrica acá. Porque si no, no cierra la ecuación. Entonces, y esa empresa grande tuvo que poner una fábrica acá. Acá el problema es que nosotros no estamos industrializados. Y ahí viene un problemita, que es lo que él dice, que éramos potencia del mundo. Claro, lo que pasa es que no entiende la historia, tampoco. Una cosa es tener un modelo agroexportador hace 100 años. Claro, comienzo del siglo XX. Hoy vos podés vender las vacas, la carne, pero lo que importás es mucho más caro. Sí. Por eso siempre vamos a tener un problema de dólares. Y ese problema es un problema histórico que, se acordarán, la 125. Claro, la famosa... Pero ¿sabés qué destaco yo de la 125 más allá de eso? Que el Congreso votó y eso se volvió atrás. Ujú. Institucionalmente ¿Funcionó? funcionó. Sí. ¿Qué va a pasar con con Milei? Él no está de acuerdo en eso. Y acá la gente no entiende el riesgo. Porque el riesgo es, él lo quiere hacer porque confía plenamente Está y es convencido. capaz de morir por su ideal, que si no tiene que pasar por el Congreso, no pasa por el Congreso. Yo no lo vi en todas las etapas, ni siquiera con Macri. Algunas cosas Macri hizo, algún juez de la Corte puso por Sí. decreto, pero después lo llevó al Congreso. Yo no vi ninguno que quiera saltear todo al Congreso, lo cual, gran problema. Ese modelo agroexportador es lo que lógicamente hay que replantearlo, porque la economía no puede, se tiene que industrializar. Totalmente. Sin industrializarlo, vamos a tener siempre recurrentemente vamos a tener un problema de dólares, restricción de dólares. Bueno, siempre. pero para eso es necesaria una inversión del sector, o sea, con los recursos también del sector privado. Bien, pero el capital, ¿cómo fluye? Y ahí viene la regulación del Estado. Cuando una actividad es sumamente rentable, ¿qué hacen? Ejemplo en ese momento. Si la soja es sumamente rentable, le ponen retenciones, Claro. desalineando. ¿Para qué? Para que precisamente ese capital vaya fluyendo a otras cosas. Pero resulta ser nosotros que de las tierras, esa reconversión, ya tenemos más de la mitad de la porción de la tierra en soja. Hay que desalentar un poquito la producción de soja porque si no... Salvo que queramos ser un país, pero nunca va a cerrar. Eso los argentinos no lo saben, pero nunca va a cerrar. Porque el argentino quiere importar un teléfono que vale $1.000, ejemplo, y quiere vender una vaca y cree que cierra el número. ¿A Casi quién todos le los cierra el teléfonos número? valen $1.000. Lógicamente le cierra el número al del campo. Claro. El problema, ¿y por qué la guerra entre un punto y otro? Porque en definitiva, y es otro problema que también la gente no lo tiene claro. Para mí hay un gran problema de cultura de la gente. También no lo tiene claro es que el peronismo nunca atacó el capitalismo. El peronismo es capitalismo. Sí. Lo único que dice el peronismo es que la famosa oligarquía,
que no es el capital, es solamente los dueños de la tierra por los alimentos, porque siempre está en juego los alimentos. Después vemos todo lo demás, pero los alimentos no está en juego. Ahora, ¿qué va a pasar? Vos tenés, por ejemplo, hoy, cuando se reconvirtió todo, gran parte de la tierra está produciendo soja, lo cual no está produciendo otra cosa. Bueno, ese es el gran debate que siempre hay que hacerlo. Yo lo vi por lo menos al debate durante toda la época de los Kirchner, y el Congreso tuvo representatividad y no se llevaron a cabo un montón de situaciones. Para pasar en limpio, más soja es menos carne, menos leche. Por lo tanto, también sube el precio de la carne y de la leche porque hay menos. Y menos trabajo. Y menos trabajo, por supuesto, porque además la soja casi no requiere mano de obra. Es por eso también que eran necesarias las retenciones para compensar un poquito. Ahora te voy a preguntar. Entonces, la principal actividad, ¿cuál es? Hoy la producción de soja hace varios años. Bien, pero digamos el sector, sí, el agro. El agro. Bien. ¿Cuáles son los trabajadores que más precarios tienen condiciones? Generalmente el obrero rural. Bien. La pregunta es por eso no cierra. Y vamos a Tucumán también. Sí, sí. ¿Cuáles son las dos actividades principales? Azúcar y limón. Bien. Azúcar principalmente, sí. Fíjate cómo están los empleados. Sí. La pregunta es, ¿por qué no cierra? Nunca va a cerrar. Porque son los trabajos más precarizados y son las principales fuentes. Entonces, alguien se la está llevando y en realidad no pasa a los trabajadores. Vos tenés hoy empleados de las principales economías de acá de Tucumán que están en la línea de la pobreza. Ahora vos te pensás que son pobres los que son los dueños del capital. No. Para nada. Entonces, esa armonía, en algún momento el capitalismo se tiene que nutrir de una armonía de esas dos. Sí, el peronismo siempre pregona el 50 y 50, ¿no? 50 para el capital, 50 para el trabajador. Es como lo ideal según el peronismo. Pero vamos al peronismo en realidad, no al peronismo que en realidad después, por ejemplo, Menem, bajo la bandera del peronismo, hizo para mí el peor gobierno de toda la historia de la Argentina. Sin embargo, lo hizo con la bandera del peronismo. Sí, sí, por eso, porque no es una cuestión de bandera, digamos. Claro, no es una cuestión de bandera, es ideológicamente. De hecho, en parte la gente cree que los planes sociales y demás tienen que ver con el peronismo. En realidad tampoco saben un poco de la historia, porque en realidad una frase muy conocida de Perón que tiene que ver con que nadie puede consumir más de lo que produce. Es algo totalmente cierto. Lo cual, después que haya planes sociales, los planes sociales que tanto se quejan, surgió como consecuencia, y esto no lo entiende la gente tampoco, como consecuencia de la gran crisis del 2001. Y por recomendación del Banco Mundial. Total. Ahora, ¿hay planes sociales en Estados Unidos también? Sí. Sí, claro, en todos lados. Ahora, ¿qué pasa? Hoy estamos sufriendo, imagínate que cuando vos destruiste, en ese momento en el 2001, un 60% de pobreza, 70%, con un montón de pymes caídas, ¿qué te pensabas que iba a pasar después de tantos años? Seguimos la misma. Ahora, ¿es consecuencia de los gobiernos de los últimos 15 años o de esa ruptura enorme que se produjo? ¿Se entiende? Porque imagínate que hoy hay toda una juventud que fue criada por los padres que no se pudieron reinsertar nunca en ese proceso. Entonces, hasta la tasa de homicidio, que es muy grave esto, pero la tasa de homicidio, ¿cuándo pega el salto? En el 2002. Vean la gráfica. Sí. Entonces, lo que está pasando es que los gobiernos que son más liberales, uno más que otros, yo de los que vi en la historia, el más digamos, potenciado es el de Milei. El más potenciado. ¿Y sabes cómo sé que uno habla con alguien de 60 años, 70 años, y lo tiene clarísimo? Uno puede estudiar en la historia, puede estudiar en los libros, pero esto es sistemáticamente y de hecho este plan de Milei, y por eso está Macri arriba, claro, viene a cerrar el ciclo el ciclo de Macri de la deuda. Se llevaron todos los capitales, pero Macri no avanzó sobre eso. Sobre, por ejemplo, la compra de las tierras y las concentraciones, eso no lo hizo. De los recursos naturales y demás. Claro, la Argentina es una potencia con relación a muchísimos recursos naturales. ¿Que van a tener su valor dentro de un tiempo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, va a tener mucho valor.
Julián, tenemos algunas consultas, o sea, estamos hablando en general de una situación que nos interpela y mucho a los argentinos en una jornada particular, un día de paro general, un día histórico, porque es el primer día de paro de este gobierno de Milei. Entre las preguntas que la verdad que hemos recibido muchas consultas, situación de la pyme, porque veníamos hablando cuando ya sabíamos, balotage, nuevo gobierno, hay que estoquearse, hay que hacer esto. Bueno, ahora ya estamos con esta situación. ¿Vos decís que pueden desaparecer muchas pymes a partir de ahora? Si no recapacita el gobierno en la destrucción del capital, por supuesto que sí. Si no recapacita... Cuando hablamos de pyme, ¿de cuánto estamos hablando de la concentración de trabajadores en no, las pymes porcentaje? Como decía, las pymes concentran el 50% del PIB y el 70% del empleo. 70% del empleo del país concentra en la pequeña y mediana empresa. La recomposición salarial necesariamente tiene que venir de ahí. Y acá va a pasar también que si las pymes le va mal, por eso no cierra tampoco. Incluso vi ayer un meme, no un meme, sino subían una foto. El kiosco, que le va mal, ya no le cierra el número. Bien. ¿Dónde vende los productos Arcor? Bien, claro, no le sirve también a... Sí, no, es un círculo vicioso o virtuoso según cómo vaya la economía, ¿no? Si va bien... Ahora, todos perdemos. Acá es clave que entender. ¿Viste que hay gente que dice, si le va bien a la Argentina, no va bien a todos? Eso es mentira. Hay unas personas que le va bien, que son pocas, y toda una población que le va mal. Eso es mentira. En la devaluación hay muchos que están beneficiados y hay muchos que no. Sí, no es que nos va mal a todos. No, por supuesto. Por supuesto que no. Es más, los que están más arriba concentran más el dinero. Por eso digo, hay que saber manejar el dinero, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y habíamos dos tips desde el inicio, y habíamos dos tips incluso, que ayer veía lo que yo había recomendado, que no está muy bien que haga eso, pero yo lo había recomendado para que no pierdan plata la gente, que precisamente compre con esos ahorros y que saque deuda en vez de descapitalizarse. Sí. Precisamente porque esto es un manejo de dinero. El que no sepa manejar dinero va a estar peor. Claro que sí. Juli, gracias. Nos ustedes. Encanta tenerte, aprendemos un montón de Gracias. vos, así que te tenemos la semana que viene. Sí. Igual, a través de las redes sociales quedan los resúmenes de todo lo que nos habla Julián, de todo lo que nos enseña. Redes sociales. Solamente para aquellos que ideológicamente son extremistas, porque hay muchos extremistas. Sí, claro. Como en todos lados. Siempre tengo que decirlo, yo soy capitalista y defiendo el capital. ¿Está? Tengo una ideología económica tomada. ¿Está? También política, pero entiendo que la política es diversa. ¿Por qué? Porque bajo las banderas se hicieron un montón de cosas, bien y mal. Así que para algunos extremistas. Bueno, igualmente no nuestro me importa. asesor, no se van a arrepentir, a seguir los consejos de Julián Bernat. Es nuestro asesor. Sí. Vamos a salir Tucumán. de la crisis con Julián Bernat. ¿No pensaste en ser candidato alguna vez? Pensalo, no me Ya contestes. está todo planeado. Bueno, gracias, Juli. Muchas gracias. Muchas gracias tenerte. Te vemos la semana que viene. Gracias. Momento de la pausa porque tenemos que ver qué está pasando con respecto a la movilización. Ya vamos a tener nuevo contacto con nuestros móviles. ¿Vamos a la música? ¿Sí? Vamos. Dale. Yo sé que